¿Cómo es Ronaldinho? Bueno. Todo normal. ¿Tan difícil es encontrar el adjetivo? Es diferente. Rooney es el señor todo, ¿no? El señor Barça. Eso sí que es un crack. Es la hostia. Tiene unas condiciones bestiales. Está tocado por la mano de Dios. Tiene un talento excepcional. Un talento puro, un talento natural, esta cosa que se nace, ¿no? Es una cosa especial. Especial es una cosa que no lo vas a probar ni o poca gente lo tiene. Especial. Yo me defino como futbolista un estilo Ronaldinho, de media punta, tengo mucha rapidez. Desde pequeño ya me gustaba el fútbol, siempre estaba jugando allí en el pueblo, con los amigos, en la pista. Me levantaba y siempre estaba con el balón, por casa siempre estoy con el balón. Cristian Ceballos llegó hace año y medio a Barcelona procedente de La Pinilla, un pueblo de Cantabria. Tiene 12 años y es alevín. A menudo traslada los entrenamientos al piso en el que vive, lo que más de una vez ha terminado con la paciencia de su madre. Cristian se va a dormir sabiendo que muy pronto conocerá a su ídolo. Ronaldinho llega a clase en medio de un rondo. Hola a todos. No, lo más joven al medio. No, y el fútbol siempre el más joven al medio, siempre. No. Dentro es como aquí nosotros el Barça, el más nuevo siempre, más joven siempre al medio. Venga, ya me meto yo. Mira, ahí. Tiene que ser 2 al medio, ¿no? Muy grande, ¿no? Me llamo Marc Miesa. Hola, me llamo Dani. Me llamo Arestra. Enrique Eli. Soy Eli. Nerea Fernández. Eric Solivella. Soy Aina Torres. Cristian Ceballos. Y yo Ronaldo. Es un poco tímido, pero sobre todo con la cámara. Él se le ve tímido. Yo soy más extrovertido y me gustan las bromas, pero cuando veo las cámaras me queda un poco más tímido, pero no sé, no me veo así como todos hablan, bueno tú, pero bueno, yo soy como tú y soy igual a todos. Lo más importante para un jugador es la intimidad con el balón. Yo procuro estar el máximo de tiempo con el balón porque durante un partido siempre viene un balón que viene alto y tú tienes que controlar y siempre procurar sorprender en defensa o en medio campo. Entonces, cuanto más parte del cuerpo utilice para controlar un balón, más facilidad contra un adversario va a tener. Entonces, yo procuro estar el máximo de tiempo con el balón para siempre poder sorprender, siempre procurar utilizar una cosa nueva. Hay que intentar, hay que... Muy bien, está muy bueno. Yo una vez conseguí sacar toda mi ropa sin dejar el balón caer.
me he torcido el tobillo un poco. Me ha dado aquí un pinchazo, aquí en el muslo aquí. Pero bueno. ¿Te ha hecho daño? Un poco. Cuando te pasa esto, claro, sales de una Pues, lesión. hombre, sales de una lesión, estás un poco preocupado por si te torces el tobillo otra vez, pues entrar otra vez en la lesión, pero nada, bien, bien. Cristian no quiere volver a pasar por la consulta del traumatólogo. Este año ya lo ha hecho 2 veces. No, más que nada para que puedas seguir jugando al fútbol, ¿no? Ves la parte psicológica y cómo les influencia, la presión que viven. Tienes que hacer de amigo, de padre, de confidente y darles un poco de bata abierta. Esto para que te lo pongas en la habitación, ¿eh? Realmente, vaya, se ponen muy nerviosos. Pierden el puesto en el equipo, pierden el contacto, ellos quieren triunfar, quieren hacerlo bien y una lesión es como el fin del mundo. Henrik Larsson, uno de los últimos fichajes del Barça, ha estado lesionado casi toda la temporada. Lo primero que tienes que hacer es simplemente aceptar que estás lesionado de importancia. Puede parecer una tontería, y de hecho es una obviedad, pero aceptarlo mentalmente y de corazón es muy importante, porque una vez lo has hecho, este es el primer paso para trabajar y recuperarte y volver al campo. Ya sé que tienes muchas ganas de jugar, pero es importante curarlo bien. Yo creo que cuando hay que ser un crack es a los 17, 18 años. Se cree para ti el Chelsea, el Barça, el Madrid, Manchester. Ahora, ¿no? Ahora hay que tener prisa. Ronaldinho de Asís, con su juego y su buen humor, ha relanzado la marca Barça en todo el mundo. Sé que la parte más divertida del fútbol es esto, ¿no? El drible, y es lo que más me gusta hacer, ¿no? Son los regates, son los dribles, las asistencias, entonces el fútbol no sería el fútbol si no tuviera el drible, entonces eso, para un delantero o jugador de medio campo, el dribbling es la esencia. El drible que pienso que más utilizo es ese porque para mí es el más objetivo, el drible que siempre me hace hacer delante de la portería, siempre paso con más rapidez. Entonces, a todos driblan mejor que yo, ya están ya más que entrenados por ese drible. El mismo ejercicio, pero con un pequeño cambio. Los alumnos tienen que practicar la bicicleta con carrera y chutar a puerta. Pero Ronnie ha encontrado un defensa muy duro, Eli Sivera. Ahora tú defiendes el próximo. Sí, dribla a él. Buena. Defensa. Buena, ya defiende ya. Siempre que tengo poco espacio y uno contra uno, ya me viene a la cabeza la elástica. Entonces, para mí este es mi drible de los espacios cortos y cuando estoy uno contra uno. Es que este tío nunca sabes lo que te hará y lo rápido que lo hace. ¿Cómo pones el cuerpo y qué? Yo siempre procuro jugar el cuerpo para un lado y
y traer para otro. Entonces, para que el defensa piense que voy a salir a un lado. Yo siempre intento jugar el cuerpo para allá, para poder tener impulso para volver a ese lado. Entonces yo siempre intento hacer ese movimiento. Un drible es difícil corregir, un drible porque el drible sale cada uno con el suyo. El drible no tiene como decir, bueno, tú tienes que hacer igual a mí y al otro. Yo, por ejemplo, yo siempre miro uno a hacer el drible e intento poner mi cara en los dribles de los demás. Es mirar los dribles de los demás y hacer de mi manera. Yo soy bueno en espacios cortos. El drible que hace él en un espacio largo, yo tengo que llevar a un espacio corto y hacerlo lo que pienso que hago bien y siempre intento hacer de esa forma. Es increíble cuando está físicamente en forma y parece que necesita 1 centímetro cuadrado para arrancar 4 o 5 metros de ventaja de su oponente. A mí lo que más me impresiona es el arranque que tiene, de salida, cuando coge velocidad. Sí, es muy especial, ¿no? El drible es el drible porque tú engañó al adversario. No tiene como decir, bueno, tú tienes que hacer igual a Zidane o a Ronaldinho o al otro, no. Tienes que pasar por el adversario, el objetivo es este. Normalmente es... Último dribbling de la clase, el dribbling con Rabona, el más difícil de todos. Este para hacer corriendo es complicado. Este para hacer tiene que hacer casi parado, donde está parado y ahí hacer, porque corriendo si hace se cae. A mi padre era muy competitivo, entonces mi padre y mi hermano no le gustaba que yo fuera a jugar y volviese a casa llorando diciendo que perdí un partido. No, tú perdió porque tú no tenías hecho esto bien, entonces tú tienes que entrenar para hacer bien y bueno, volver contento a casa. Entonces, si tú no haces bien, no te va a tocar el balón hasta el otro día, porque esto no se hace de esta forma. Entonces, bueno, ¿sabes? Yo era casi obligado a hacer las cosas correctas, entonces desde muy niño, no, siempre mi casa era de esa forma y yo pienso que para los niños también hay que ser de esa forma, hay que motivarlo a hacer su mejor, ¿no? Se me dice, bueno, va a jugar, bueno, juega. No, si va a jugar, va a ser bien hecho. Eso que yo cuando... ¿Cuántos años tienes? 7, 11, 10. Yo cuando empecé con 8 o 9 años, mi hermano sacaba muy bien la falta y él siempre me decía, bueno, tienes que escoger una manera de sacar las faltas y siempre hacer lo mismo. Ronaldinho siempre da 3 pasos atrás antes de lanzar una falta. Y la concentración es todo. Tú tienes que estar aquí, tú el balón, y te concentrar como si no tuviera nadie en el estadio y olvidar el mundo. Es tú el balón y el portero. Entonces, a partir del momento que tú entrenas todo el día, la misma forma, tú ya tienes los pasos, ya tienes más o menos la fuerza. Entonces tú ya sabes, si yo toco el balón de esa forma, normalmente es gol. Él nos ha puesto en una trayectoria y nosotros hemos seguido, ¿no? Y encima la alegría que trae al equipo para trabajar sin pensar de que puede ser duro o no, ¿no? No, yo creo que es la liga de Ronaldo, de Ronaldinho, perdón.
Algún jugador que queríamos fichar o que queremos fichar nos pregunta siempre si Ronaldinho se queda o se va. Entienden que cualquier delantero, sobre todo los delanteros, con un jugador de esta calidad, de esta precisión y esta espectacularidad, es un jugador que tiene que hacer grandes al resto. No es un goleador, no es un jugador egoísta. Por tanto, para los que están a su lado, es un chollo. Pon el balón e imagina aquí, como si estuviera aquí, el balón tiene que pasar ahí, entre la cabeza del segundo y primero. Si tú pones el balón ahí con curva, cae dentro. Y el pie de apoyo siempre aquí. Si tú pones el pie de apoyo bien y consigues meter ahí, casi siempre es gol. Concéntrate, pon el balón ahí, imagínate. ¿Cómo es que siempre rezas cuando tiras una falta o un penalti? La cosa de estar ahí rezando es un poco esto, superstición, las cosas que hago siempre, bueno, agradecer a Dios por tener salud y estar aquí. Tengo la felicidad de hacer la cosa que más amo, que es jugar al fútbol. Bueno, a mí me gusta ser el último a entrar en campo, me gusta estar ahí, mirar a mis compañeros cómo entran en campo. Me gusta, ¿sabes?, esperar un poco, mirar a mis amigos entrando en campo y escuchar a la gente. El ruido me hace bien, me pongo de piel de gallina, me da ganas de jugar. Cuando mis compañeros van entrando, yo voy escuchando aquello que va creciendo y digo, bueno, ahora tengo que jugar, es lo que me da ánimo para jugar. Mi padre jugaba el fútbol también y mi padre decía que los penaltis es como un juego de xadrez. Tú y el portero y bueno, si tú estás más calmo que el portero, normalmente tú haces el gol. Entonces lo que intento siempre es esto, ponerlo más tranquilo, más concentrado y tardar el máximo para cobrar un penalti, porque el portero está ahí, está loco para saltar. Si tú estás más calmo que él y vas mirando a él, te da tiempo de saber si va a salir un lado o otro, y si no sale a ningún lado. Y normalmente eso, si el portero no se atira antes, es coger un canto y golpear fuerte. Si tú tomas más distancia, te da más tiempo. Si tú tienes una buena distancia, cuanto más lejos del balón esté, te da más tiempo de mirarlo si va a saltar para este lado o para otro. Entonces, buena. Dile a tu hermano que nos haga de representantes. Claro, si ustedes entrenan bien y van a estar fuertes futuramente, podemos jugar juntos, ¿no? Y mi hermano que venga representante de nosotros. El Barça hoy para mí es perfecto porque estoy realizando todos mis sueños con el Barça y estoy procurando disfrutar el máximo del momento que estoy viviendo. Y en la próxima clase del Barça, los secretos de los porteros para evitar el gol.
Si tienes la suerte de parar un penalti, es intuir hacia dónde irá la pelota, más que nada. ¡Oh! ¡Cambio!